En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en uno de los grandes retos que tiene ahora mismo la política planetaria: cómo conjugar transición ecológica y justicia social, una asociación complicada. Para ello nos acompaña en este estudio Sabine Grandadam, periodista independiente especializada en Latinoamérica. Bienvenida, Sabine. Hola, buenos días. Olivier Urrutia, politólogo y asesor en management político. Bienvenido, Olivier. Hola, buenos días. Lorena Torres Bernardino, en Duples, desde Lyon, es investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de Lyon, enfocada en cuestiones del agua. Lorena, buenos días. Hola, buenos días. Transición ecológica y justicia social, una asociación complicada. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. De las macrogranjas a los vuelos low cost, pasando por la factura de la luz, casi todos los debates que podemos encender en nuestra sociedad actual, más aún si cabe desde el estallido de la pandemia, tienen un trasfondo, una ecuación no resuelta que se ha convertido en la clave de cualquier laboratorio político. ¿Cómo conjugar transición ecológica con justicia social? Aunque el origen de la COVID-19 siga despertando dudas, lo que ha quedado nítido con esta crisis es que la gente no solo necesitaba médicos y hospitales, elementos básicos de cualquier sistema de atención sanitaria, sino también agua limpia, aire puro y vivienda, elementos básicos de cualquier política medioambiental bien estructurada. El agua ha sido declarada un derecho humano por la ONU, pero el aire todavía no lo es, y en todo el mundo millones de personas mueren prematuramente por falta de aire limpio. ¿Cómo hacemos para no agrandar las desigualdades y que ser ecologista no sea un privilegio de quien pueda pagárselo? Repasemos algunas portadas que nos deja este gran asunto tan esencial en la política actual. Revista L'Obs dedica este número a cómo el cambio climático ya ha cambiado a Francia. Ya no es un futurible, sino algo que afecta al día a día ciudadano. Revista Nikkei Asia, otro ejemplo de lo que hablamos hoy, la adicción asiática al hábito de quemar carbón. ¿Cómo eliminarla?, se pregunta la publicación. La revista Sin Transición dedica este número a la democracia alimentaria, otro ángulo ligado al tema, jugando con el lema francés libertad, igualdad y bien comer, se pregunta. Esta otra portada del Courrier International dedicada al movimiento de los chalecos amarillos, un enfado francés y sobre todo un ejemplo que representa de lo que hoy hablamos. Recuerden que la mecha prendió con el aumento del precio de los carburantes en regiones de Francia que no tienen facilidades de transporte. Bueno, tenemos ejemplos infinitos encima de la mesa, vamos a hablar de algunos de ellos, pero antes, Sabine, ¿estamos ante el gran desafío de la política actual? Sí, creo que es realmente un gran desafío porque esa transición energética consume también muchos minerales que vamos a necesitar de aquí al año 2050. Por ejemplo, se estima que va a crecer la demanda por litio, por cobalto y por otros minerales que necesitamos para fabricar las baterías eléctricas. Esa demanda va a crecer de 450% a nivel mundial. Olivier, parece que los políticos tienen complicado resolver esta ecuación entre transición ecológica y justicia social, que es complicado resolverlo. Sí, bueno, a menudo se parece que se oponen las dos cosas, sí, cuando en realidad van muy estrechamente relacionadas. Es decir, hablar de transición ecológica es también hablar de justicia social, perdón. Si los políticos se quedan en esa oposición un poco artificial, es tanto por cobardía, ¿no?, en emprender grandes cambios, como por falta, yo creo, de visión a largo plazo. Es decir, de no tener un proyecto de sociedad real, global, ambicioso, y entonces se quedan, ¿no?, con decisiones, yo diría, como muy limitadas. Cortoplacistas. Sí, exactamente. Vamos hasta Lyon. Lorena Torres Bernardino, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de Lyon. Lo vimos en el movimiento de los chalecos amarillos en Francia. Parece paradójico combinar justicia social y ecología, al menos para algunos políticos es bastante complicado. Sabemos que cerrar una mina, por ejemplo, de carbón significa pérdida de empleo, aunque sea mejor para el medio ambiente. Luchar contra la agricultura intensiva, por poner otro ejemplo, y querer limitarla también quiere decir restringir ingresos para los productores. ¿Cómo se puede salir de esta paradoja? Se trata de una paradoja en donde los afectados y los más vulnerables siguen siendo los mismos
hoy y hace 30 años, es decir, los más pobres, los sectores más vulnerables, es decir, la clase trabajadora, incluso un sector importante de la clase media, como lo vimos exactamente en Francia con los chalecos amarillos. Esta paradoja plantea primero un reto incluso de cambio de pensamiento, ¿no? Entre dejar de pelear esta parte de la ecología con la justicia. Mucho contraponemos estos dos conceptos, pero forman parte incluso de la justicia ambiental, incluso cómo concebimos las necesidades y la contaminación. ¿Cómo salimos de esta paradoja? Pues sí, se trata de proteger el medio ambiente, pero a través de una regulación democrática. Ver esta parte de la ecología y la justicia social desde una perspectiva de complementariedad y no desde una perspectiva de desigualdad, que ahí también es el reto importante. Esta paradoja estructural que está construida a partir de desigualdades que venimos arrastrando de años, ¿no? Bueno, es una paradoja que se produce aquí en Europa, pero también en muchos rincones de Latinoamérica. Sabine conoce muy bien toda Latinoamérica, muchos lugares donde se han producido esa especie de conflictos por la tensión que supone este matrimonio entre transición ecológica y justicia social, ¿no? Claro, Podemos poner muchísimos hay ejemplos. tensiones, pero es una realidad de la que no podemos eludir. Puedo dar uno o Sí. dos ejemplos. Por ejemplo, en la actualidad se ve que la ciudad de Medellín, de 4 millones de habitantes, hace muchos esfuerzos hacia un cambio ecológico, construyendo un corredor verde que atraviese toda la ciudad. Y es un reto muy importante porque tienen que remodelar muchos barrios donde se han amontonado casitas de forma informal y todos esos barrios tienen que ser remodelados, tienen que volver a alojar a la gente en otras zonas o reconstruir, y es todo un reto porque a esa gente se las tiene que considerar democráticamente, que hacerla participar al proceso de remodelación y garantizarles un alojamiento y una calidad de vida mejor que antes. Y es todo un reto democrático, como lo decía Lorena, precisamente. Y hay otros ejemplos que son de las industrias de los minerales que están ahora que están pedidas por el mundo para producir los materiales para fabricar las baterías eléctricas y que imponen retos, desafíos nuevos, pero iguales a lo de antes, a las poblaciones locales. La mayor tensión en el quinquenio de Macron se produjo precisamente por el movimiento de los chalecos amarillos, que surgió por el aumento del precio de los carburantes, a regiones de Francia, Olivier, donde pues, el transporte público había empezado a sentir carestías desde hacía tiempo. ¿Vamos a acostumbrarnos de forma cada vez más habitual a este tipo de movimientos de tensionados en países como Francia? Puede ser. A ver, una cosa, en realidad cuando se habla de transición es hacerlo desde el punto de vista tanto de la justicia ecológica como de la justicia social. Es decir, que no se puede exigir el mismo nivel de esfuerzos a clases precarias que a clases privilegiadas. No por nada aquí se habla de justicia, la noción de justicia. Por otro lado, también existe una paradoja, no entre ecología y justicia social, sino desde el punto de vista de cómo se toman las decisiones políticas o se emprenden políticas públicas en este apartado, porque con cada vez más frecuencia, por la presión de los desastres medioambientales, pues los gobernantes van a tener que emprender acciones cada vez más brutales y radicales, pero exigidas
por la urgencia, La urgencia planetaria. planetaria, con lo cual, pues por la falta de anticipación, justamente es cuando se toman decisiones más brutales y radicales exigidas por la realidad. Entonces, si se quisiese conciliar justicia social con justicia medioambiental, habría que tener esa gran política pública que en realidad conseguiría conciliar ambas cosas. Es decir, Sí. por ejemplo, no, pero una cosa, todo el mundo sabe perfectamente que el cambio de paradigma de sociedad hacia una sociedad más ecológica, esto generaría muchos empleos, con lo cual habría ya que anticiparlo formando a toda esa gente que podría tener empleos en esta nueva sociedad, pero no se hace. Sí. Vamos a volver a Lyon con Lorena Torres, porque la lucha contra el cambio climático se ha individualizado mucho, es decir, dejar de comer carne, usar bicicleta, pero precisamente enlazando con lo que decía Olivier, pero muy poco en responsabilizar a estados y a grandes empresas. Esto de la acción individual frente al Estado, ¿esto puede ser la clave? Lo complejo aquí, quizás incluso lo peligroso, es que estas acciones individuales o esta responsabilidad individual, esta conciencia ambiental, pueden convertirse en acciones aisladas. Entonces, si estas acciones no encuentran el camino para vincularse con acciones de carácter colectivo e incluso de carácter público, de una acción pública más amplia, corren el peligro de no ser suficientes en algún momento. Sin embargo, actualmente los gobiernos también parecen no tener la intención de crear mecanismos de vinculación de acciones individuales, como lo que decía, o de acción pública, e incluso coordinar los esfuerzos de la acción colectiva como ejemplaridad. Es decir, sí tenemos ejemplos de acciones individuales propias, como las que mencionaste, de acciones colectivas que responden más incluso a los conceptos de sostenibilidad. Entonces, pues sí, las acciones individuales, pero sin correr el riesgo de desvincularlas de la acción pública. Lo cual nos lleva a otra pregunta, si los estados pueden caer en echar toda la carga encima del ciudadano de a pie para evitar responsabilizarse ellos mismos. Se lo voy a plantear a vuelta de pausa, nos vamos unos pequeños minutos y volvemos enseguida aquí en Primera Plana. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Ibuz. On a tout compris, oui, depuis un moment. On vient de là où les rêves sont des cauchemars. Pourtant, on n'a jamais fini dans le trauma. Partout où l'on passe, on mettra le fayage. Je crois qu'il est temps de leur montrer qui on est vraiment. Ici, y'a pas. Alain Pérez. Si tú supieras, es lo que me formó Marco. Con la quería vino y le traje vampisol. Son para gozar, mi son, mi son, mi son. Carole Conca. Faz carinho, pega na cintura. Dei permissão, então vem sem censura. Eu sou aquilo que você procura, a cura da sua loucura. They can never break our story now. My son showed them passion. IBI et Passalio. Walk through them golden lines. Your blood carries diamond. When they fought, they cleared our spirit away. We are the reincarnation. RFI. Seguimos en Primera Plana esta semana hablando de cómo asociar transición ecológica con justicia social como uno de los grandes retos políticos que tenemos hoy en día. Lo hacemos con Sabine Grandadán, periodista, Olivier Urrutia, politólogo, y Lorena Torres, investigadora en Duples desde Lyon. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de la responsabilidad estatal y las acciones individuales del otro lado. Los estados pueden caer en echar toda la carga encima del ciudadano a pie, pero también señalaba Olivier una cosa muy, muy importante, es el cortoplacismo en este tema, es decir, cómo la política de corto plazo va contra el planeta, porque no hay una visión de largas miras, ¿no? Ese es uno de los problemas a los que apuntaba Olivier. Bueno, dijo François Mitterrand, expresidente francés, que era el último gran presidente
que iba a tener Francia, porque después de él solo habría contables y funcionarios. Es decir, es exactamente lo que estamos hablando, es que la realidad actual exige un cambio total, ¿no? No una remodelación, no un cambio total de paradigma. De paradigma. Y para ello se necesita una visión Pero a medio y cómo largo hacemos plazo. eso en la sociedad del clic, de la red social, del impacto diario, de la crítica instantánea? ¿Cómo se conjuga eso con una visión a largo plazo? Yo no soy político, soy politólogo. Con pedagogía. Pero parece que es complicado, con información ¿no? concreta. Es decir, vivimos una verdadera. sociedad que nos empuja al cortoplacismo, pero exigimos grandes visiones de mira y grandes planificaciones políticas. El cortoplacismo también es una obligación. No, tenemos que tomar distancia con, bueno, con lo que consideramos como opiniones, porque si consideramos la minería, por ejemplo, para extraer el litio, el cobalto que necesitamos para fabricar las baterías, hoy en día son industrias que contaminan, a su vez, contaminan porque usan cianuro, usan químicos y contaminan el agua, contaminan los suelos. Y entonces es como un círculo vicioso que produce que la transición energética a su vez contamina. Lo que pasa es que es cortoplacismo, pero a la vez no tenemos más remedio, alternativa hoy, sino que tenemos que aprofundizar la tecnología para solucionar estas desventajas, esa nueva contaminación. ¿Es posible, les pregunto a los dos, ¿es posible llegar a soluciones que combinen ecología y justicia social dentro de este sistema que nos ha traído hasta aquí? ¿O esto solo es posible realizarlo desde planteamientos antisistema, por ejemplo, el de crecimiento, que sería una cosa muy antisistema? Es decir, ¿se pueden encontrar soluciones dentro del propio sistema que nos ha traído hasta este punto? Es una muy buena pregunta. Yo no soy experto en este tema, pero reflexionando un poco sobre la pregunta, que yo creo que es como central en todo esto, podría decir que, a ver, si se necesita una visión y una planificación, ¿no?, del cambio de sociedad y del modelo productivo, habría que preguntarse si es posible planificar una economía liberal. La respuesta en general es no, pero a la vez tampoco habría que caer en una facilidad pensando que el liberalismo es el único problema, porque si nos atenemos también a la Unión Soviética y a un modelo productivo, ¿no?, mucho más estatal y planificado, pues la economía y el modelo soviéticos eran igual de malos para el medio ambiente, que el modelo liberal. Entonces, ahí sí que muchos expertos, en realidad, más que yo, en este tema, dicen que en realidad el problema no es tanto el liberalismo o la economía planificada como el crecimiento, ¿no?, la ideología del crecimiento. Del crecer. Y podría ser que la respuesta, más allá del modelo de sociedad, estuviese en un modelo no más filosófico. Es decir, crecimiento contra decrecimiento. Pero entonces eso nos llevaría a preguntarnos sobre qué aspectos queremos decrecer. Porque en realidad este sistema en el que estamos se basa en la máxima de si quieres algo, a través del capital, puedes acceder a ello de una forma maximalista. Cuanto más, mejor. Pero lo que supone esto, el planeta nos dice, ojo, hay límites. Aunque te lo puedas permitir, no debes hacerlo. Es decir, algo tan antropológicamente aceptable como asumir que hay límites. Lo que pasa es que es muy antisistema al mismo tiempo. Lo enlazo por la cuestión filosófica a la que se refiere. Estamos aprendiendo a la vez. Miren ustedes que estamos ahora frente a una inflación enorme de los precios de las energías que usamos, la electricidad, el gas, y nos vemos obligados precisamente a cambiar nuestro comportamiento también de ciudadanos frente a esa inflación. Les iba a preguntar si es posible ser ecoliberal. Bueno, más o menos me ha empezado a responder Olivier. ¿O es una contradicción? El término ecoliberal, como por ejemplo podríamos calificar, no sé si están de acuerdo, al presidente Macron, como él mismo se quiere calificar, ¿es una contradicción en sí mismo? A ver, primero existe una corriente ecoliberal. Entonces, eso es una cosa realidad. Es como uno mismo se defina y otra cosa es que existe, que en realidad puede existir. Existe, pero
Si es un oxímoron o antinómico, bueno, si tú planteas el hecho de que Macron sería un ecoliberal, pues entonces tenemos la respuesta de que no es suficiente para emprender el cambio que se necesita. Es decir, que son ajustes. Es decir, la ecología ahí es más ajuste que realmente lo que se necesita en cuanto a cambio profundo de modelo de sociedad. Entonces, ecoliberal puede ser, pero yo no creo que sea suficiente como para enfrentarnos al desafío mayor que nos plantea el tema del medio ambiente. Voy hasta Lyon. Lorena Torres, investigadora del Instituto de Ciencias Políticas de Lyon. Quizá la pregunta es cómo democratizar los productos más virtuosos, por ejemplo la agricultura bio, sin caer en los mismos problemas de sobreproducción. ¿Cómo hacer compatible los nuevos modos de producción sostenible con los mecanismos de producción ya existentes y con los nuevos mecanismos de producción y de política pública que se deben de dar? Eso es la gran paradoja y el gran reto. Muchos autores incluso proponen, ¿no? Quizás es un carácter más filosófico, político, incluso de ir más allá de lo inédito, ¿no? Incluso decir que transitar incluso a mecanismos públicos utópicos, ¿no? Argumentando que lo utópico no es lo no realizable, sino lo que no se ha realizado. Entonces, quizás suena un poco discursivo esto, pero tenemos que transitar hacia nuevos modos de producción inédita. ¿Cómo no caemos en estos problemas de sobreproducción? También hay que ver el reto de la contaminación cruzada, que evidentemente sí, los sistemas de producción más sostenibles o de agricultura bio, etcétera, pero también producen daños al suelo. Entonces, ¿cómo alcanzamos a regular estas medidas también? Creo que precisamente requiere de esta regulación un poco más democrática entre productores, consumidores y la propia sociedad, ¿no? que está alrededor de todo esto. Claro, pero aquí también entra lo que es la posibilidad de ser populista, de hacer populismo con este tema, porque seamos honestos, hoy en día ir a la tienda bio en bicicleta, ser un urbanita, eso es un nivel de vida. Es un nivel de vida que no todo el mundo se puede permitir. Cuando hablamos de los vuelos low cost, ahora mismo hacer un ida y vuelta a Londres desde aquí, desde París, por 50 euros, ahora estamos diciendo a la gente que eso ya no va a poder ser así, que hay que tasar esos vuelos. Pero hasta hemos hablado de que esos vuelos permitían la democratización del turismo. Sí. Claro, ahora caemos en que puede ser elitista muchas de las cosas que nos hemos podido permitir hasta ahora, enfermando al planeta. Totalmente, pero por ello estábamos hablando de ecoliberalismo, que es un poco lo que estás describiendo ahora, ¿no? Es decir, que estamos en un momento en el que realmente habría que replantearse más o menos todo, ¿no? En cuanto a cómo se produce y cómo se consume. Y lo que tú estás hablando es que estás hablando de una ecología, una política ecologista, como de una oportunidad de mercado. Es decir, que de momento la ecología se reduce a una oportunidad de mercado para empresas que generan mucho dinero con ello. Es decir, que en realidad la ecología hoy día no está democratizada. Es una opción, es una elección, es verdad, bastante elitista para los que se lo puede permitir. Pero esto es por culpa de los estados, es por culpa de los gobernantes, porque lo dejan como una mera opción a manos de algunas empresas que ahí ven una oportunidad de mercado, pero nada más que una oportunidad de mercado. Sin embargo, eso está evolucionando, creo. Realmente, por ejemplo, con las COP que vemos, que no logran éxitos, o sea, metas muy ambiciosas, alertan lo suficiente al mundo para que precisamente
de manera progresiva cambien las cosas. Yo no no soy se ni aplica. pesimista ni optimista en ese sentido, pero creo que esa situación está evolucionando. Le quiero preguntar a nuestra investigadora desde Lyon por políticas públicas, porque de esto que estamos hablando, ¿la tributación sería la mejor herramienta para combinar la justicia social y bienestar o quizá la más socorrida por muchos gobiernos? Lorena. Creo que esa es la gran pregunta en estos temas, porque muchos dicen que los sistemas impositivos, incluso, por ejemplo, en el caso de gestión del agua, la tarificación, pero yo considero que por el momento la tributación o los sistemas impositivos considero que aún no son la única solución. Considero que aún hay que repensar, sobre todo porque los mecanismos pueden resultar muy desiguales. Siempre vamos a caer en qué tipo de tributación y a quiénes tributar. Entonces, pero depende también de la escala en la que se pueda considerar un sistema tributario. Por ejemplo, para la contaminación, vemos también, por ejemplo, una microecología o las acciones a un nivel macroecológico, es decir, también quién contamina más, quién produce más desechos y quiénes se ven más beneficiados de todo este sistema de contaminación, desechos, producción. Entonces vemos aquí un importante nivel de compromiso y responsabilidad entre el mismo marco desigual que comentaba, entre ricos, pobres y evidentemente el rol de la clase media también, que es muy importante cuestionar cuando hablamos de justicia social y ecología, y preguntarnos en este sentido quiénes son los que están en riesgo, quiénes son los que siguen estando en riesgo ante la justicia o la injusticia ambiental también. Lorena, me quedo sin tiempo. Sabine, una sola frase. Hay una idea que está progresando, es para imponer un tipo de pago por servicios ambientales, por ejemplo, podría ser a la agenda. Pues ahí lo dejamos. Muchísimas gracias a los tres. Sin duda un reto del que vamos a seguir hablando con muchas aristas y del que vamos a hablar seguro en el futuro. Muchas gracias. Hasta la próxima semana en Primera Plana.